Cuando vos quieras, yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Vos Perfecto. me decís. Buenas noches, amigos nuestros. Mi nombre es el doctor Johan Medrano Álvarez, autor del programa académico de residencia en cirugía general, servicio de cirugía Hospital Vitarte, jefe de servicio de cirugía también del Hospital Vitarte. Y esta noche tenemos la compartir conocimientos y haber podido invitar a este gran amigo y gran cirujano, el doctor Ezequiel Parmisano, al que tengo nuevamente el honor de presentarlo. Él es cirujano general, laparoscopista, con dedicación en la patología eh, trabaja en el Hospital Español de Rosario, Argentina. El doctor Ezequiel Parmisano ha estado realizando una gran actividad en la actividad quirúrgica, justamente en todo lo que es patología herniaria, y aparte nos ayuda a acompañar el programa académico de residencia en cirugía general, al cual tenemos el grato honor de poder haber invitado en esta oportunidad. Esta noche nos va a hacer una ponencia muy interesante acerca de los conceptos actuales de la anatomía endoscópica de la región, y que la enseñanza incluso en la anatomía de la pared abdominal, sobre todo de la región inguinal, sobre todo en la pared posterior, es importante, justamente es importante, interesante, pero sin embargo, sobre la formación conocimiento de la pared abdominal es incluso diseñada en en la formación incluso del posgrado para los residentes. Pero resulta de gran interés conocerlo. Y es que se van dando ciertos cambios a medida que va pasando el tiempo, y es interesante poder comprenderlos, sobre todo en anatomía, para poder... Bueno, tengo nuevamente el grato honor de poder presentarte, Ezequiel, y bueno, puedes iniciar tu exposición. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Por favor, Johan, me tenés que dejar compartir. Sí. Tú me dices. Perfecto. A ver. Perfecto, ya estás. Ahí está, perfecto. Bueno, como les decía, ante todo, muy buenas noches. Aquí en mi ciudad estamos exactamente 21:06, 9:06 de la noche, pero para mí es siempre, junto al grupo de residentes y el servicio de cirugía general del Hospital Vitarte, la verdad que un enorme placer compartir con todos ustedes. Hoy un tema que realmente ha traído mi interés en los últimos años. Hoy es la primera vez, luego de las dos publicaciones que hemos hecho al respecto de esta nueva forma de ver y entender la anatomía del orificio miopectíneo, que voy a hablar, y que vamos a vertir esto que hoy hemos puesto a título de la ponencia como conceptos actuales de la anatomía endoscópica de la región inguinal. El doctor Carlos Ocampo, un reconocido cirujano argentino, el cual ha sido un referente en el marco de mi formación, siempre dice que necesitamos cirujanos académicos con olor a paciente. Bueno, es así que yo presento mis dos segundas casas. Del lado izquierdo, la fachada del Instituto Universitario Italiano de Rosario, donde me desempeño como profesor universitario, y la verdad que siempre estoy agradecido por dejarme ejercer algo tan importante en nuestras vidas profesionales como es la docencia. Y por el otro lado, la fachada del Hospital Español de Rosario, donde, como siempre digo, le debo el haber desarrollado mi curva de aprendizaje sin ninguna restricción de la patología de la pared abdominal, y es donde recibo a muchos colegas
de toda Latinoamérica en esto que es generar los primeros pasos en la cirugía de las hernias. Algunos puntos que voy a destacar en esta presentación tienen que ver con conceptos relacionados a la reparación de la hernia inguinal, alternativa de los accesos mini-invasivos. Vamos a tratar de poner bien establecido algunos conceptos que tienen que ver con la nomenclatura y por sobre todas las cosas a lo que vinimos en esta presentación, que es la actualización conceptual de la anatomía del orificio miopectíneo. Cada día que nosotros estamos en la consulta, vamos a recibir pacientes que van a tener distintos tipos de defectos de pared abdominal. Algunos serán más grandes, algunos serán pequeños, de distinta distribución anatómica, y nosotros vamos a aplicar un tratamiento según cada caso en particular. Desde hace tiempo vengo diciendo de que los distintos especialistas en el arte quirúrgico, en esta bendita profesión que amamos y que hemos elegido, debemos desterrar el concepto de que a todos los pacientes tenemos que tratar por igual como la vieja teoría o axioma del clavo y el martillo, sino que tenemos que tener en nuestro poder una amplia gama de opciones y aplicarlas según caso. En la cirugía de la pared abdominal es muy importante que el residente y el cirujano en formación entienda que no es un hecho solamente que tiene que ver con una restauración anatómica, sino que lo que debemos devolverle al paciente no solo es la anatomía, sino también algo muy importante como es la funcionalidad, y que de aquí vamos a aplicar distintas estrategias. ¿De qué depende de cada uno de nosotros? Fundamentalmente nuestra formación. Nuestra formación es fundamental en el desarrollo de aquellas competencias, habilidades y destrezas prácticas para que cada uno de nosotros elija estar del lado izquierdo o del lado derecho de la imagen que le estoy presentando en este momento. Pero siempre con un concepto importante: una reparación anatómica, una reparación funcional, pero también una reparación prolija, y por qué no en este tiempo hablar también de lo que muchas veces los pacientes nos piden y que tiene que ver con el factor cosmético. Es importante saber que existen distintas alternativas disponibles para la reparación de hernias de la región inguinal, teniendo en cuenta los distintos accesos endoscópicos. Por un lado, vamos a tener lo que nosotros llamamos el acceso transabdominal preperitoneal, que conocemos o se ha difundido mucho bajo el acrónimo de TAP, y los accesos extraperitoneales, sea el TEP tradicional, totalmente extraperitoneal, o el legado que hemos recibido de la descripción realizada por un gran maestro de la cirugía de las hernias en Barranquilla, Colombia, como es el maestro Jorge Dáez. Cada una de estas alternativas también hoy transversalmente son aplicadas por la cirugía robótica, que no podemos dejar de lado más allá del instrumental laparoscópico que hoy día la gran mayoría de nosotros tiene disponible. A fines del año pasado, del 2020, publicábamos con un gran maestro de la cirugía de las hernias, un gran colega y amigo personal como es el doctor Cisnero de México, un artículo dirigido al editor de la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, y que tiene que ver con el lenguaje médico, es decir, cómo nosotros nos expresamos ante la comunidad y por sobre todas las cosas si nos estamos expresando adecuadamente. En este contexto y relacionado puntualmente a esta ponencia, quiero establecer dos conceptos muy importantes. Cuando nosotros no transgredimos los límites del peritoneo y entramos en ese espacio virtual creado a través de un trócaro más la presión del dióxido de carbono más la disección que nosotros generamos, que es el famoso espacio preperitoneal, estaremos frente a un acceso totalmente extraperitoneal, y a este tenemos que definir como un acceso endoscópico puro. Mientras que, si transgredimos los límites del peritoneo, nosotros ingresamos a la cavidad intraperitoneal, y como paso previo a la llegada del espacio preperitoneal, sitio donde vamos a ir a reparar
las hernias de la región inguinal, como le gustaba decir al profesor Albanese, estaremos frente a los accesos transabdominales preperitoneales. Y como ustedes me están escuchando, no estamos hablando de técnicas, estamos hablando de formas de acceder a la región inguinal donde vamos a ir a reparar las hernias que allí localizan. Un concepto importante que vengo ya exponiendo desde hace varios años y que he publicado oportunamente son estos famosos postulados de formación en cirugía endoscópica de la pared abdominal. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí voy a enfatizar en el punto número 6, donde es muy importante que nosotros nos empecemos a familiarizar con la anatomía de la visión posterior, la visión endoscópica de la región inguinal o el orificio miopectíneo. Tiempo más tarde, además de publicar estos postulados, entendí que era importante esto que los anglosajones llaman tips and tricks, que nosotros los hispanos hablantes nos referimos a maniobras claves y trucos. Y entre ellos postulé 5 preguntas a responder. Y fíjense que el punto número 4, una vez más, pone énfasis en cómo lograr una visión crítica de seguridad, es decir, cómo nosotros tenemos que ver e interpretar la anatomía del orificio miopectíneo. Y finalmente, muchos de ustedes ya conocen la historia de esta tormenta perfecta que describimos junto al doctor Derlin Juárez Muas y que también publicamos oportunamente. Fíjense que el punto número 2 de esta tormenta perfecta para el cirujano que está iniciando su camino en la reparación endoscópica de las hernias, fundamentalmente volvemos a repetir el concepto tan importante de las variaciones anatómicas de la visión crítica de seguridad. Si yo quisiera jibarizar, si yo quisiera resumir en estas 3 diapositivas un concepto que se repite en cada una de ellas, el blanco está centrado fundamentalmente en el conocimiento de la anatomía y como dice ya Claude Bernard hace muchos años, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Ha habido un intento, yo podría decir casi maratónico, por distintos cirujanos en el mundo en querer sistematizar los puntos claves de lo que es la cirugía endoscópica de la región inguinal. Creo que el punto de inflexión en el año 2016 lo ponen los profesores Jorge Daes y Edward Felix cuando describen este concepto de la visión crítica de seguridad del orificio miopectíneo, emulando de alguna manera a la visión crítica de seguridad que en el año 1995 Strasberg publica para la colecistectomía videolaparoscópica. En el año 2018, junto a un grupo de cirujanos amigos, nos propusimos describir esto que nosotros llamamos las maniobras claves y trucos en el TEP ampliado, como así le gusta definirlo al profesor Jorge Daes, que además es quien lo describe como una nueva alternativa de trabajo. Tiempo más tarde, en el año 2019, aparece a la cabeza de este grupo brasilero, de este grupo muy motivador para todos los que amamos la cirugía de la pared abdominal, esta suerte de sistematización laparoscópica de la reparación de las hernias de la región inguinal basado en un concepto plenamente anatómico de la Y invertida y de los 5 triángulos, y un poco el corolario final, y yo creo que lo que ha movilizado mucho en los últimos meses fue este trabajo de las famosas 10 reglas de oro del mismo grupo, pero encabezado por el que es actualmente el presidente de la Sociedad Brasileña de Hernias, otro amigo personal, el doctor Cristiano Claus. ¿Quién no conoce estas imágenes? Todos los que hemos transitado el camino desde la cirugía abierta a la cirugía endoscópica, hemos pasado por estas imágenes que formaron parte de la tesis doctoral
del doctor Marcelo Furtado, pero que no lo publica en una publicación impresa, en una publicación al mundo. O sea, todos lo conocíamos, pero esto formaba parte de sus ponencias y de una tesis doctoral que hasta el año 2019 no había sido publicada, pero que todos conocíamos y todos utilizábamos desde el punto de vista práctico en nuestro quehacer cotidiano. El famoso concepto de la Y invertida y de los 5 triángulos, tomando como punto de referencia esta línea constituida por el tracto iliopúbico, por encima del cual el punto de referencia son los vasos epigástricos inferiores y por debajo del mismo, por dentro, el conducto deferente y por fuera los vasos gonadales. Quiero siempre aclarar desde el punto de vista de aquellas consideraciones de la nomenclatura que en el orificio miopectíneo, la visión posterior, no vemos el cordón espermático. El cordón espermático se forma en el conducto, en el canal inguinal y no en el espacio preperitoneal, sino que lo que vamos a encontrar ahí fundamentalmente son los elementos que en el canal inguinal van a constituir el cordón espermático. Esta Y invertida termina constituyendo por encima y por debajo del tracto iliopúbico 5 triángulos, por fuera de los vasos epigástricos inferiores y en proyección al orificio inguinal interno, el triángulo que hoy llamamos lateral, de acuerdo a la clasificación propuesta por el EHS. Por dentro de los vasos epigástricos inferiores vamos a encontrar el famoso triángulo de Hasselbalch, es decir, la zona de debilidad correspondiente a los defectos hoy llamados mediales, antiguamente llamados directos, hasta incluso retroinguinales, y por debajo del tracto iliopúbico, por dentro del conducto deferente y sobre el complejo pubis-Cooper, el triángulo femoral, entre el conducto deferente por dentro y por fuera los vasos gonadales, el famoso triángulo de Doom, por otros conocidos como triángulo de la muerte, por donde discurren los vasos ilíacos, por dentro la vena, por fuera la arteria, y por fuera de los vasos gonadales, en dirección a la espina ilíaca anterosuperior, lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es con la zona de la sensibilidad, la zona que tiene una mayor distribución de los nervios de esta región. Sin lugar a dudas, creo que este ha sido el punto de inflexión. Esta es una imagen que nos la han tomado en el segundo encuentro del Grupo Iberoamericano de Hernias que se desarrolló en Medellín, Colombia. Quien me acompaña es el doctor Adolfo Brea Andrade. Él es nacido en Venezuela, hoy está radicado en Chile, actualmente reside en Isla de Pascua, y con él empezamos a desarrollar un camino que tiene que ver con ver un poquito más de lo que habitualmente veíamos en la anatomía descriptiva y clásica de esta Y invertida, y por eso, de alguna manera, acompaño las imágenes que ustedes ven a la derecha, que es de puño y letra del mismísimo maestro argentino, que es el doctor Alfonso Roque Albanese. Nosotros, a fines del año pasado, publicamos el Manual Práctico de Cirugía Endoscópica de Pared Abdominal, y con Adolfo tuvimos la responsabilidad de escribir el capítulo de la anatomía endoscópica del orificio miopectíneo, y donde comenzamos a esbozar los primeros conceptos que tienen que ver con esto que nosotros llamamos actualización de la nomenclatura del orificio miopectíneo. En este sentido, creemos que la única manera de poder universalizar el conocimiento es publicar. Hay una famosa frase conocida y muy trillada que habla de publicar o perecer, y con el único propósito de universalizar esta idea que teníamos, nos hemos propuesto publicar estos conceptos. Edward Félix probablemente sea hoy día retirado de la cirugía, disfrutando de su vida junto a su esposa, a quien tengo también la suerte de conocerla. Con él he aprendido mucho, todos hemos aprendido de las enseñanzas del profesor Edward Félix, pero he tenido la oportunidad de poder
compartir con él en el Abdominal Wall Reconstruction de Montefiore, cuyo director es el doctor Diego Camacho, uno de sus cursos, y la verdad es que compartir el escenario con él realmente daba alguna especie de escozor, porque estábamos frente a un prócer viviente de la cirugía mini-invasiva, de la cirugía de la pared abdominal, y lógicamente son parte de la gente que nosotros idolatramos en términos de aprendizaje, y me impactó esta diapositiva que él pone en su conferencia magistral, en ese curso, y ¿por qué deberíamos hacer hernioplastia laparoscópica? En primer lugar, porque como muy bien él expresa, pueden visualizarse los 3 puntos débiles que vamos a tener en el orificio miopectíneo, las hernias laterales, mediales y femorales. Podemos poner de manifiesto hernias ocultas, especialmente la femoral, como así también la inguinal, en pacientes mujeres que tienen diagnóstico de una hernia femoral. Principalmente, no solamente vamos a tratar la hernia por la cual llega el paciente a la consulta, lo diagnosticamos, le indicamos la cirugía y lo estamos tratando, sino que estamos previniendo, tras la colocación de una malla amplia, los otros sectores que potencialmente podrían desarrollar otra hernia en el transcurso de su vida. Como él muy bien aclara, él cree y sigue convencido de que la laparoscopía reduce la posibilidad de dolor crónico y permite al paciente una rápida reinserción laboral. Sin lugar a dudas, yo quiero centrarme en estos 3 puntos que tienen que ver con 3 zonas de debilidad que voy a tratar y que también puedo diagnosticar y prevenirlas. Este es un pequeño video donde muestro perfectamente las distintas zonas, como así fueron descritas últimamente por el grupo brasilero, encabezado por Klaus, en este trabajo, las 10 reglas de oro, que son las distintas zonas que nosotros tenemos que disecar, y por sobre todas las cosas, cuáles son los distintos elementos anatómicos que van a constituir este concepto de Daes y Félix de la visión crítica de seguridad, y que de alguna manera, si nosotros respetamos cada uno de esos pasos, sabemos que al colocar una prótesis de un tamaño lo suficientemente amplio y adecuadamente extendida, bien colocada, la tasa de recidiva y la morbilidad que podemos generar, la tasa de complicaciones, es ostensiblemente muy pequeña. Este es el concepto de la Y invertida. Podemos ver los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente y los vasos gonadales, y la Y invertida constituyendo fundamentalmente este concepto. Este Y invertida, no sé por qué se me pasa la diapositiva, este concepto de la Y invertida no me permite ir para atrás, no sé por qué. Bueno, este concepto de la Y invertida nos permite fundamentalmente establecer estos 5 triángulos que son muy importantes, como les describí en un comienzo, y que nosotros podemos, de acuerdo a esta sistematización propuesta, establecer zonas de trabajo para su disección. De acuerdo a este trabajo publicado, la zona 1, que es la zona lateral a los vasos gonadales hacia la espina ilíaca anterosuperior, es la zona más sencilla, por eso es la que se propone inicialmente para su disección. La zona 2, que es el compartimiento medial, hacia la vejiga, hacia el espacio de Retzius, constituiría el segundo punto de disección, y dejar la zona 3, donde tenemos la mayor cantidad de elementos anatómicos de nobleza, dejarla para la finalización del procedimiento. La zona 2 probablemente sea, en esta actualización de la nomenclatura, un punto importante de discusión. En esta zona 2, uno lo que podría hacer es dividir el espacio en 3 tercios, un tercio superior, que medial a los vasos epigástricos inferiores estaría constituido por el triángulo de Hesselbach,
ahí lo que veríamos es la fascia transversalis, el piso del trayecto inguinal, y en ese lugar tendríamos la topografía de las hernias mediales. En el tercio medio veríamos el signo del farol, que todos buscamos al momento de hacer la disección con la maniobra del nadador en búsqueda del complejo pubis Cooper, con ese típico color blanco nacarado, y donde está la pinza de Maryland, marcando fundamentalmente la proyección del orificio femoral, y por debajo del complejo pubis Cooper tendríamos que buscar fundamentalmente la corona mortis y los defectos obturatrices. Es decir, que la zona 2 uno podría dividirla en 3 tercios, donde existen elementos anatómicos muy claros y muy precisos. Ahora bien, esta zona medial, como ustedes ven, muestra perfectamente el complejo pubis Cooper, la corona mortis, pero en algunos casos podemos llegar a ver pequeños cojinetes grasos, pequeños lipomas y, ¿por qué no?, hernias que se están esbozando a través del defecto o el orificio obturatriz. En este caso puntual, solo queremos mostrar este video con fines didácticos, con fines de interpretación anatómica, donde podemos ver perfectamente cómo estamos haciendo la disección de un pequeño lipoma que se está introduciendo dentro del orificio obturatriz y que nosotros verdaderamente no vamos a tener con precisión la posibilidad de conocer cuál va a ser la historia natural de ese pequeño lipoma. ¿Quedará como tal o será la evolución natural con el correr del tiempo hacia una hernia obturatriz que podemos dejar sin tratar y que posteriormente el paciente se torne sintomático? En este sentido, la Y invertida nos ha ofrecido estos 5 triángulos, pero recién nosotros acabamos de ver que además del triángulo inferomedial al cual se le ha llamado femoral, aparece una hernia que es fundamentalmente la hernia obturatriz. Este es un video que corrió a través de la red social Twitter, que parece muy gracioso, pero es muy real, donde esboza la proyección de las distintas hernias, las hernias directas o mediales, las hernias indirectas o laterales y las hernias femorales. ¿Y qué fue lo que nosotros nos preguntamos? ¿Y qué pasa sobre la localización de las hernias obturatrices? Y este es el primer punto de actualización del orificio miopectíneo. Lo que nosotros proponemos es ampliar el triángulo inferomedial, ampliar sus límites anatómicos para incluir las hernias obturatrices, para incluir fundamentalmente la debilidad obturatriz y pasarlo a denominar triángulo fémoro-obturatriz. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo la disección del orificio miopectíneo, deberíamos visualizar 5 triángulos: el de Hesselbach, el de Doom o de la muerte, el de la sensibilidad o del dolor, el lateral de las hernias indirectas y el que hoy llamamos fémoro-obturatriz. 3 ligamentos: el complejo pubis Cooper, el lagunar donde vamos a colocar los medios de fijación y el tracto iliopúbico. 3 vasos: los epigástricos inferiores, los ilíacos y la corona mortis, que han visto perfectamente en esta presentación, y 3 nervios que en definitiva yo lo que les propongo es que no lo visualicen, que sepan dónde está y cuál es su proyección, y que todo ese tejido adiposo que cubre desde vasos gonadales hacia la espina ilíaca anterosuperior siempre dejen cubriendo esos nervios para que no tengamos una interacción entre la prótesis que vamos a colocar y estos nervios, con los riesgos de un dolor crónico postoperatorio. En definitiva, si nosotros olvidamos la debilidad obturatriz, si nosotros olvidamos que pueden existir hernias obturatrices, ¿para qué vamos a lograr una proyección extensiva de 2 o 3 centímetros de la prótesis por debajo del complejo pubis Cooper? En definitiva, este fue un concepto que se había olvidado, pero que nosotros lo veníamos practicando y aplicando rutinariamente. Es importante que tengamos en cuenta, cuando nosotros hablamos de la visión transabdominal o de la visión extraperitoneal,
tanto en un varón como en una mujer, que existen claras diferencias. Fíjense, esta es una región inguinal del lado derecho en un varón, donde se puede ver perfectamente los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente, los vasos gonadales. Aquí se ve el ligamento umbilical medial, la proyección del triángulo de Hesselbach, el orificio inguinal interno. Si nosotros tomamos como punto de referencia el concepto de los 5 triángulos, triángulo medial, triángulo lateral, triángulo fémoro-obturatriz, como así hemos propuesto, el triángulo de Doom o de la muerte, y finalmente el triángulo del dolor, pain, de dolor, y ahí tenemos perfectamente la semiología transabdominal previa a la realización de la apertura del colgajo peritoneal para la reparación transabdominal preperitoneal. Ahora, esta misma imagen la podemos compatibilizar en las mujeres. Esta es una imagen algo un poquito más compleja de reproducir, de interpretar, pero esta sería la proyección de los vasos epigástricos inferiores. Aquí tenemos un pequeño defecto de tipo medial. El ligamento umbilical medial, el ligamento redondo. Es decir, que estos son los elementos que normalmente nosotros vamos a visualizar a través del peritoneo. Vayamos a los 5 triángulos. El triángulo medial, el triángulo lateral, el triángulo fémoro-obturatriz, pero más allá del ligamento redondo, no tenemos otros 2 triángulos. Es decir, que el único elemento anatómicamente o macroscópicamente en el orificio miopectíneo de la mujer, por debajo del tracto iliopúbico, es el ligamento redondo. Este sería el concepto de la Y invertida. Vasos epigástricos inferiores, ligamento redondo, y si nosotros queremos hacer la proyección de la Y invertida, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que durante mucho tiempo la descripción tradicional por frecuencia de la patología solo se hizo para el hombre y no fue descrita para la mujer. Es decir, que el triángulo de Doom y el triángulo de dolor, independientemente, en la mujer no existen. En el año 1994, Seid y Amos publican este artículo muy interesante relacionado a la patología neural de la resolución laparoscópica de las hernias de la región inguinal, y ellos describen una vez más en el hombre, porque aquí ven perfectamente el deferente y los vasos gonadales, este área trapezoidal al cual se le ha dado en denominar trapezoide del desastre. En conclusión, lo que nosotros proponemos como actualización es recuperar el concepto descrito por Seid en su publicación ya en el año 94, porque se ajusta perfectamente a la anatomía de la mujer. Es decir, que la mujer no tiene un triángulo de Doom, no tiene un triángulo de la sensibilidad como el hombre. Ellos se han unificado y ya Seid lo ha descrito fundamentalmente como un área trapezoidal. En definitiva, a mí me gusta, como dice Anselmo Pelosio, uno no puede conocer unas ciencias sin antes conocer su historia. Y fíjense qué maravilloso en este atlas a mano alzada del mismísimo Alfonso Roque Albanese, la imagen que tienen aquí en el cuadrante superior derecho de la pantalla. Si ustedes miran esa imagen, prácticamente emulan la imagen de la Y invertida descrita por Marcelo Furtado. Fíjense este artículo publicado en 1991 para la reparación laparoscópica de las hernias, y ya se habla de un gran concepto que es las bases anatómicas. Spohn lo que hizo fundamentalmente es una gran cantidad de disecciones cadavéricas, y si ustedes miran en profundidad esta imagen, vuelven a ver exactamente lo mismo que es el concepto de la Y invertida. Fíjense, los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente, los vasos gonadales, el complejo pubis-Cooper, un defecto femoral, las hernias directas, las hernias directas. En conclusión, parece ser que la anatomía era algo ya conocido, pero que
todavía para nosotros nos quedaba fundamentalmente sistematizarla a través de esto que hizo en su tesis doctoral el doctor Marcelo Furtado, que es hablar de el concepto de la Y invertida y los 5 triángulos, para que finalmente, junto a mi amigo y colega, el doctor Brea Andrades, hoy hayamos hecho un nuevo aporte, nuestro aporte, que es incorporar a nuestro vocabulario la ampliación del triángulo femoral y pasarlo a denominar fémur obturatriz, y saber que el concepto de la Y invertida no es equivalente a la mujer, no es homologable a la mujer, porque macroscópicamente el único elemento que nosotros tenemos por debajo del tracto iliopúbico en una mujer es el ligamento redondo. Por lo tanto, creemos que debemos definir perfectamente este área que queda por fuera del ligamento redondo como trapezoide del desastre, de alguna manera en homenaje a quien lo describe, aunque lo hizo en un varón, a Seid en su publicación en 1994. Quiero leer textualmente, para ir terminando, esta frase de Leriche que citó Albanese. Es una frase que fue escrita en 1906 y que dice: cada vez que la cirugía aborda un nuevo campo quirúrgico, la anatomía debe ser retomada para aportar precisiones que faltaban. No es que se descubra algo desconocido, sino que ha cambiado la óptica. Aparecen detalles que el conocimiento de la anatomía descriptiva no los había apreciado o de los que solo se desconocía su interés. Recientemente le respondía a través de las redes sociales a un gran amigo, el doctor Roberto Estrada, de México. Creo que hay que tener bien presente que nada sustituye a lo que nos precede. Solo ampliamos algunos conceptos prácticos y lo único que nos queda es difundirlos e incorporarlos a nuestro vocabulario práctico. ¿Cómo hacerlo? Bueno, podemos utilizar hoy el Google, buscar la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia de edición Arán. Ahí van a ingresar a la página oficial de la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, buscan nuestro artículo sobre actualización de la nomenclatura y simplemente con un clic pueden bajar el PDF y actualizar esa nomenclatura. Una vez más, Johan, Servicio de Cirugía del Hospital Vitarte, quiero agradecerles por la invitación y por darme la oportunidad de poder mostrar esta experiencia y esta publicación que hemos desarrollado junto al doctor Brea Andrade. Muchísimas gracias, Ezequiel, por esta presentación tan magnífica, tan impresionante, y la oportunidad, tal cual me hiciste llegar la invitación, y para nosotros un gran honor poder haberte podido ayudar a presentar esos nuevos conceptos actuales de la anatomía endoscópica de la región inguinal, que realmente nos hace falta conocer. En la última diapositiva, recordando algunas frases de Rich, también tendría que compartir contigo algunas frases justamente de este insigne cirujano Ashley Paston Cooper, que menciona que ninguna enfermedad del cuerpo humano perteneciente al área de la cirugía demuestra que el conocimiento anatómico preciso junto con la habilidad quirúrgica que la hernia en todas sus unidades. Lo dijo en 1804. El conocimiento anatómico es fundamental para lo que es el tratamiento de la cirugía herniaria. Y fundamentalmente el tener conceptos nuevos cada vez es de vital importancia, tal como ahora nos conocer, justo en una región de inguinal en el cual es poco frecuente, poco conocido, sobre todo para los cirujanos que estamos iniciando en la cirugía, pero de vital importancia porque nos has dado justamente todas las pautas de las ventajas de poder saber, conocer en descripción esta región tan vital. Marísimamente agradecido contigo, Ezequiel, siempre eres
parte quirúrgica de Vitarte, tal como lo he mencionado yo en varias oportunidades. Y bueno, pues bienvenido y gracias, muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas y comentarios. Antes debo presentar justamente a nuestra moderadora, Natalia León. Ella es residente de segundo año del Hospital Vitarte, residente de cirugía general. Nos ha manifestado siempre su gran anhelo de ser cirujana de pared abdominal, por lo menos eso es lo que nos ha manifestado, y bueno, le damos la oportunidad a ella, doctora Vera Tantarian. Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Justamente voy a ser la moderadora de la reunión, un poquito que estaba por otro lado llegando. Sin embargo, tenemos preguntas ahorita que tenemos del equipo de todos los participantes. Una de ellas era justamente esta anatomía que nos está presentando usted, doctor Palmisano, nos ayudaría a poder ubicarnos en relación a todas las estructuras que hay. Para poder moldear la malla, ¿hay alguna forma en especial o es netamente del defecto que tengamos? Bueno, el tema es el siguiente. En primer lugar, vuelvo a repetir que nuestra idea es un aporte más a lo que ya se conoce como anatomía del orificio miopectíneo. No intentamos echar por la borda ningún otro aporte, porque de hecho fue muy valioso en nuestra formación el conocimiento que nos han aportado nuestros predecesores. Simplemente es un aporte más. Ahora bien, la pregunta que vos me planteás es muy importante. La cirugía endoscópica lo que nos ha permitido es no solamente tratar la hernia por la cual viene el paciente a la consulta, sino, como dice Ed Félix, diagnosticar hernias ocultas que son más frecuentes de lo que uno cree y al mismo tiempo poder reparar o poder prevenir la eventual formación o génesis de otras hernias de estos puntos débiles que nosotros hemos descrito. Por lo tanto, el tamaño de la malla no depende del tamaño del defecto en sí, sino que la malla debe ser una malla uniformemente grande. Esto lo digo siempre. Yo tengo un amigo personal que me enseñó un concepto que a mí me encanta y que es el doctor Miguel Magdaleno García. Él es actual presidente de la Asociación Mexicana de Hernia, y él dice que cuando nosotros vemos una malla arrugada, una malla muy amplia para el espacio en el que estamos trabajando, significa que hemos disecado ineficientemente o en menos el espacio preperitoneal de trabajo. En definitiva, nosotros, y esto ya lo dice la literatura, no lo dice Palmisano, en definitiva, uno tiene que utilizar hoy prótesis que no sean inferiores a 15 por 10 centímetros. Y voy al peor nivel de evidencia, que es el de Palmisano. Yo hoy no uso prótesis menores a 15 por 12 centímetros. Y estamos viendo que esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que asegurar un solapamiento no menor a 3 o 4 centímetros en relación a cada punto débil del orificio miopectíneo. Y otro punto importante tiene que ver fundamentalmente con que el polipropileno tiene una capacidad de encogerse hasta en el peor de los casos hasta en un 20 o 30%. Y todos estos aspectos físicos los tenemos que tener en cuenta para no caer en el riesgo de una recidiva posterior. Ok, Doc, muchas gracias por la aclaración. Lo otro que tenía en duda era, por ejemplo, dada la anatomía que nos está presentando, la nueva nomenclatura
para calificar y para ubicarnos, sobre todo, bueno, los que somos residentes, les soy sincera, sí, es difícil ubicarse y sobre todo, bueno, en nuestro hospital y en lo que veo en la actualidad y he leído, sí, se corrobora de que hay muchos cirujanos y sobre todo los cirujanos generales en sí en abordar la anatomía de la hernia por vía laparoscópica y es básicamente por de repente dificultad en la ubicación. Entonces, cuando mi pregunta va en relación a el hecho de ubicar uno de los plus, de los pros de justamente la anatomía, de ver el tema laparoscópico, tener la visión de identificar de repente más de una hernia, más de un defecto, en este caso que sea bilateral, se utilizaría, por ejemplo, cubrir ya de frente una malla completa de los dos de tema bilateral o separados el lado derecho y el izquierdo, tratando de no cubrir la parte central, no la parte de los rectos. Pregunta en verdad en relación a lo que estaba leyendo. A ver, para resumir la pregunta, vos me querés preguntar si hay alguna diferencia entre colocar dos mallas o colocar una malla grande única cuando nosotros estamos reparando bilateralidad. Bueno, voy a responderlo hoy. La utilización de las dos mallas es más ampliamente difundida que la utilización de una sola malla. En lo personal, si te estás iniciando en la curva de aprendizaje, yo te recomiendo que coloque dos mallas. Es mucho más simple la maniobrabilidad de una malla más pequeña que una gran malla de hasta 30 centímetros de longitud. Y conforme vaya pasando el tiempo, elegirás. Hoy no hay en la literatura trabajos con un fuerte nivel de evidencia que te sugieran si es mejor poner dos prótesis o poner una prótesis. Lo que sí dice la evidencia es que tenés que tener una malla suficientemente amplia y solapar las dos mallas en la línea media para asegurar una cobertura conforme a estos conceptos que me referí a tu primer pregunta. En conclusión, sea extraperitoneal o sea transabdominal, podés optar por colocar dos prótesis, que es lo que más ampliamente está difundido y se practica, y hay algunos grupos que ahora están con esta tendencia de colocar malla única, que no es ningún concepto nuevo porque lo aplicó René Stoppa con su publicación original a cielo abierto. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí el doctor Luis Alfonso Díaz nos está colocando una pregunta. En la anatomía del orificio miopectíneo en la mujer, ¿cuál fue la variante más frecuente? Y si esas variantes no alteran la identificación del trapezoide. No entiendo a qué se refiere con variante. El ligamento redondo no tiene una gran variabilidad anatómica, hasta emula la misma proyección del conducto deferente en el varón, razón por la cual más rectificado o no, o menos rectificado, el trapezoide se va a formar igual. Así que no creo que haya gran variabilidad cuando nosotros hablamos de un área trapezoidal que ya fue descrita en el año 1994. Nosotros lo único que hicimos fue aplicarlo al orificio miopectíneo que corresponde, porque estamos fielmente convencidos que en un mundo globalizado donde la igualdad de género nos permite mantenernos de la misma manera a varones y mujeres, no podemos tener una descripción que solamente sea representativa del varón y no represente a la mujer. Y utilizamos el trapezoide de Seid porque nos pareció apropiado y en homenaje a él pusimos el nombre al trapezoide de Seid en la mujer. Ezequiel, una pregunta. Con respecto a las hernias deslizantes, en el cual se puede incluir también parte de la vejiga,
¿existe alguna condición específicamente esos pacientes? Hablamos en la colocación del trocar, en el cuidado que uno debe tener para evitar lesionar la vejiga. Quizás algún cuidado o recomendación que nos puedas dar, Ezequiel. Mirá, no, a ver, recomendación te podría dar 1000, como cualquiera de los expertos. Bueno, ahora no tengo bien en claro quién está acá en el auditorio, pero tal cual te podrían dar un montón de expertos. Yo lo que te digo es que cuando vos ya hablas de una hernia deslizada, seguramente no es una hernia pequeña. Y al no ser una hernia pequeña, el concepto es, si nosotros vamos por un extraperitoneal, Palmisano, como así también otros colegas que hacen accesos extraperitoneales, van a optar por el ITEP, el TEP de visión ampliada, porque es mucho más cómodo y ergonómico para hernias de mayor tamaño. Y si vas a hacer un transabdominal, un TAP, lo que te recomiendo es el concepto del ITAP. Ambos procedimientos están muy bien descritos en nuestro manual. Y bueno, yo ya cité el trabajo que nosotros publicamos junto a Juan David Martínez, Gabriel González, que es el actual presidente del capítulo de hernias de la Asociación Colombiana de Cirugía, y el doctor Miguel Magdaleno García, donde de alguna manera ahí resumimos esas maniobras, claves y trucos. Pero en el manual específicamente hay un capítulo dedicado a ITAP y también a ITEP, y que creo que ahí está en cuanto a la colocación de trócares. Después hay un montón de maniobras, hasta incluso en casos muy puntuales, uno cuando está en el inicio de la curva de aprendizaje o no, y la reducción de esa hernia se torna prácticamente muy dificultosa, y cuando creemos que el tratamiento puede ser peor que la enfermedad, ¿por qué no hacer una inguinotomía asociada, reducir desde afuera la hernia y posteriormente seguir haciendo con el acceso endoscópico que se estaba reparando la hernia? Gracias, y que puede innovar todos estos conceptos actuales. Y justamente cuando hice la previa de esta excelente exposición, fue que la anatomía de la región posterior, de la región inguinal, pues es realmente poco conocida, solo cirujanos en formación. Quizás porque se da poca importancia a la cirugía herniaria como parte importante en la formación de cirujano, y más aún todavía la formación en cuanto a la cirugía endoscópica de esta ¿por qué es importante conocer la anatomía de la cirugía endoscópica herniaria? O sea, la anatomía herniaria para poder abordarlo en forma endoscópica. Retomo la pregunta. Yo creo que la ¿Cuál es la piedra importancia? angular, yo creo que la piedra angular de la cirugía de pared abdominal y fundamentalmente de la región inguinal es la anatomía. O sea, yo considero que es el puntapié de inicio para quien no conoce la anatomía de la región inguinal, está condenando al paciente a un inadecuado tratamiento. Hay que familiarizarse, es una encrucijada anatómica donde realmente hay estructuras muy valiosas. Y aquí sí, lo voy a decir porque es real, mucho más importante incluso en el varón, por la nobleza de los elementos que pasan por el canal inguinal, que en la mujer, donde tenemos el ligamento redondo que hasta uno podría escindirlo en la cirugía. Pero sin lugar a dudas, la anatomía es la piedra angular para. Vos podés ser muy hábil operando por laparoscopía, pero si no conocés la anatomía, puedo asegurarte que te vas a meter en un verdadero problema. Y esto ha pasado. Hay eximios cirujanos laparoscópicos de otras especialidades que dicen, si yo puedo sacar un páncreas, ¿cómo no voy a poder operar una hernia inguinal? Pero se han metido en verdaderos problemas.
hay que conocer la anatomía. Y la anatomía de la región inguinal y del orificio miopectíneo es una anatomía simple si uno le da la dedicación suficiente a aprenderla. Todo es una cuestión formativa. Y algo más quiero agregar. Hay una pregunta que nos dice el doctor también. Perdón, Sí. Johan. Hay algo que quiero agregar. No nos olvidemos que nosotros no tenemos que aprender de los pacientes. Nosotros tenemos que aprender en el ámbito simulado. Y hoy hay disponible un montón de modelos que replican a la perfección la región inguinal. Y después llevar esta imagen traducida al monitor o al TV, donde vamos a aplicar esta estrategia que tiene que ver con los accesos endoscópicos. Gracias, ese. Si hubiera algún comentario de nuestros participantes esta noche, ¿pudieran levantar la mano o tomar la palabra? Tenemos al doctor Ricardo Castro. No sean tímidos, no sean tímidos. ¿Está Ricardo? No lo vi. No veo a nadie. Sí, está Ricardo. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Oh, Ricardo querido. Acá viendo y te felicito por tu exposición, siempre tan claro, tan preciso como también lo he escrito. Y creo que el gran mérito de tu persona y también de Adolfito, que grandes amigos míos, es justamente hacernos recordar, ¿no? Y dar notoriedad a esta actualización, porque es muy importante. Por más de repente que parece, como dice, obvio, ¿no? El tema, pero es importante de una manera, digamos, dejarlo registrado. Creo que ese es un punto muy, muy valioso que en este caso ustedes nos han brindado y en verdad te felicito porque es para los residentes, principalmente acá, por ejemplo, que estamos en el Hospital de Vitarte, y de repente para todos los cirujanos que muchos nos estamos iniciando en el abordaje videolaparoscópico de la cirugía de hernia inguinal. Nuevamente, Ezequiel, te felicito, ¿ok? Y gracias por siempre acompañarnos al Hospital de Vitarte. No, bueno, primero muy agradecido por tus palabras. Nosotros desde un primer momento dijimos que lo que proponíamos como actualización era una observación muy simple, pero era que una observación no publicada, era una observación que ameritaba hacerla porque en definitiva hay cuestiones que tienen que ver con cosas que dejamos por sabidas, pero que muchas veces no quedan preestablecidas. Y yo creo que uno puede hablar de muchísimas cosas, pero que si no quedan registradas en algún lugar, es como que volvemos a caer al empirismo puro. Y en estos tiempos donde tanto hablamos de la medicina basada en evidencia, bueno, a ver, a mi humilde criterio, a mi humilde saber y entender, creo que en la presentación de hoy muestro sólidos argumentos históricos y prácticos para entender de que hay una nueva forma de incorporar conceptos a esta nomenclatura del orificio miopectíneo. Doctor Ezequiel, doctor Palmisano, sí. Hay una pregunta del doctor Carlos Almeida que plantea y menciona, ¿cuál es su postura respecto a la fijación o no de la malla? Y si es la fijación con punto o con tackers. Bueno, esto es para... se metieron en un problema porque este es un tema que realmente a mí me apasiona. A ver, no me voy a escapar de lo que dice la medicina basada en evidencia. Con un nivel de recomendación grado A, las guías de la European Hernia Society plantea que en extraperitoneales uno puede prescindir de fijación. Repito, prescindir, puede no fijar, al menos que sean grandes defectos como son los M3, L3 o recidivados. ¿Qué significan?
defectos mayores a 3 centímetros, sean directos, indirectos o recidivas. Y en transabdominal preperitoneal, yo el año pasado publiqué una experiencia inicial, el anteaño pasado una experiencia inicial, que voy a recién 2022 a publicar la experiencia a largo plazo con fijación transabdominal, y hay otros grupos que también lo han hecho, pero las guías lo que dicen es que con un nivel de recomendación grado B, es decir, le falta un paso de publicaciones para llegar a la A, podemos prescindir de no fijar en M2, L2 y recidivadas. Es decir, que la gran mayoría de las hernias uno podría prescindir de fijación. En lo personal, si voy a fijar, fijo con adhesivos. Ya no utilizo más fijación invasiva. A mí me sale mucho más caro, aparte, fijarlo con un medio de fijación invasiva que hacerlo con un adhesivo con iguales resultados, y esto está publicado en la literatura, y si no, busquen los artículos del doctor Jean Cucleta y el del doctor Alfredo Moreno Egea. Y la sutura a mí me gusta, pero hay que saber hacerla, y si la vamos a hacer mal, no la hagamos, aunque sea barata. Doctor, y justo a raíz de esto y a raíz de lo que usted nos ha presentado en su magnífica presentación, en la parte del triángulo del dolor, que obviamente están la parte nerviosa, sobre todo ahí ni siquiera fijarlo con algún adhesivo, o sea, no tocarlo, dejarlo simplemente fuera de para fijarlo, imagino. Con un adhesivo no hay ningún problema. El problema se suscita cuando son pacientes muy delgados y podemos correr con el riesgo de exponer los nervios. Pero si vos dejás la grasa preperitoneal y no la disecás, que es lo que no hay que hacer para exponer el nervio, no hay ningún problema para fijar con adhesivos. No está contraindicado. Ok, doctor, muchas gracias. El doctor... Pregunta, cuando estamos... Sí, mira, una preguntita para el doctor Ezequiel. Sí, doctor. Cuando estamos frente a una hernia recidivada, laparoscópica recidivada, porque podría haber, la anatomía cambia completamente. Cambia, hay que tener en cuenta. ¿Y qué hacer allí, por ejemplo? ¿El abordaje tendría que ser de distinta manera? ¿O cómo ordenarnos anatómicamente? ¿O usar de repente, bueno, los adhesivos en el caso de colocación de malla? Pero el problema va a ser la anatomía, probablemente un poco adversa o distal, en una recidivada. Sí, es verdad, la anatomía tiene, yo no diría que cambia, la anatomía lo que sufre es una variación en virtud del tamaño de la hernia que nosotros vamos a tratar. Los vasos epigástricos inferiores se pueden lateralizar más o medializar más de acuerdo al tipo de hernia que tenga, pero la anatomía sigue siendo, a ver, quiero hacer este juego de palabras para que se entienda, sigue siendo invariable. Lo dijo Claude Bernard, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y los elementos anatómicos los vamos a encontrar exactamente igual. El ligamento redondo va a estar donde tiene que estar, el conducto deferente va a estar donde tiene que estar, los vasos gonadales igual. El tema es que una vez que uno reduce la gran hernia, tiene que ubicarse en el espacio y ir en busca de todos estos elementos, porque, insisto, en una mujer seccionar el ligamento redondo no traería mayores inconvenientes, lo cual yo no estoy diciendo que hay que seccionar todos los ligamentos redondos, todo lo contrario, yo soy bastante conservador, pero no podemos seccionar todos los conductos deferentes ni todos los vasos gonadales en el hombre. Perfecto. Doctor Medrano, ¿el doctor Ricardo Reynoso ha levantado la mano? Sí, doctora, puede continuar. Doctora, mira. Ok, doctor Reynoso, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, doctor. doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias por las actividades. Como siempre, una gran charla, muchas felicitaciones. Yo quiero hacer una pregunta. A mí me tocó cuando los maestros empezaron a hacer hernia laparoscópica a finales de 2012. Ellos comentaban que lo más, digamos, habitual o lo principal en los casos era empezar con una mujer con una hernia del lado derecho.
la comodidad, la dexteridad, ¿eso todavía es válido? ¿O ya podemos, los que inician para los residentes, ya podrán empezar a hacer sus primeros casos del lado izquierdo? ¿Cambia algo? Mira, bueno, Ricardo, primero agradecerte por estar, por las deferencias. No esperaba otra cosa de un gran amigo como vos, pero bueno, lo tengo que decir. En definitiva, sí, recuerdo cuando decían que habían que empezar con mujeres, pero también yo defendí mucho que es más complejo disecar el peritoneo del ligamento redondo muchas veces que disecar el peritoneo que cubre el conducto deferente y los vasos gonadales, razón por la cual no sé cuánta verdad tenían nuestros maestros. Y como dice un gran amigo, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Y creo que esa fue una verdad a media o una mentira a media. Yo creo que la hernia derecha es el prototipo para el derecho, la hernia al lado izquierda es para el zurdo. Todo depende de cuál es la mano que más hábil tengas. Pero sin lugar a dudas, la hernia derecha siempre te va a dar esa bondad, te va a devolver, te va a dar ese feedback para empezar, que no te lo va a dar la hernia al lado izquierdo. Pero hay algo que yo quiero aclararte. Yo creo que como vos sos un fiel defensor de la formación, sos un apegado a los residentes, yo creo que lo que debemos hacer es hacerlos practicar en un modelo de hernia izquierda y en un modelo de hernia derecha. Y tratar de generar simuladores que te hagan trabajar del lado derecho y del lado izquierdo y del lado derecho. Y de esa manera, después de la simulación, llevarlos al paciente y lógicamente muchos de los pasos estarán cumplimentados y la cirugía será mucho más sencilla. Totalmente de acuerdo, muchas gracias y un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Sí, doctor, tenemos al doctor Magdaleno que ha levantado la mano. Buenas noches, doctor Magdaleno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, Miguel, saludos. ¿qué tal? Buenas. Saludos, Johan. Saludos a todos. Un abrazo. Yo creo que nada más el mensaje quedó más que claro y felicidades, pero yo siempre les digo a los residentes, a los muchachos, a los cirujanos jóvenes en formación, la mente no interpreta lo que no conoce. Entonces, no nada más es cosa de leerlo, es cosa de pensar lo que existe, interpretarlo, y quizá otro de los consejos que, si me pudiera atrever a desear, no hay hernia inguinal más grande que la ingle. Entonces, sí existen variantes anatómicas, pero la ingle sigue ahí. Lo único que hace es se modifica mediante por la malla o por el tamaño del defecto y el contenido. Entonces, las estructuras anatómicas son fundamentales y todo paciente que entremos a cirugía laparoscópica, sea de la que sea, afortunadamente tiene 2 ingles que podemos practicar los 5 triángulos. Entonces, tenemos 10 triángulos en cada paciente que vayamos a operar de lo que sea. No podemos decir que esa anatomía no la tenemos al alcance porque la hacemos diario. Y es parte de la laparoscopía exploradora que creo todos deberíamos de hacer en toda cirugía laparoscópica. Pues felicidades y gracias por la oportunidad y afortunadamente creo que esto va creciendo. Ese concepto que acaba de vertir Miguel, yo lo vengo diciendo desde el año 2011. A los residentes le digo, chicos, no me digan que no aprenden la anatomía de la región inguinal. ¿Cuántas colecistectomías, cuántas apendicectomías operan por día? Bueno, cambien de posición al paciente, pongan el laparoscopio mirando la pelvis y hagan lo que nosotros hicimos con las imágenes. Semiología transabdominal. Por cansancio terminan aprendiendo la anatomía de la región inguinal normal, que es fundamental para que después den el paso subsiguiente, que es la presencia de una hernia y su tratamiento. Así es. Excelente, excelente ese importante recomendación y gracias, doctor Miguel, nuevamente por participar y ser parte de esas conferencias que más de un año. En pos del conocimiento de la cirugía de la pared abdominal,
en pos de poder conocer e insertar aún más a nuestros médicos residentes y sobre todo a los cirujanos en formación o a los cirujanos que ya somos, ya lo somos, en esa cirugía que es en todas sus variedades, desde la cirugía abierta hasta la cirugía endoscópica, que en esta oportunidad nos ha sido la oportunidad de volver a repasar amigo mío. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? Las hernias es también parte de la anatomía, en la anatomía de la región posterior de la región inguinal, y que en forma endoscópica nos permite, pues, obviamente, observar si también podría haber, tanto en la región femoral, podemos ver también alguna hernia obturatriz por ahí. Esa es la ventaja abierta, ¿no? Definitivamente las hernias obturatrices son muy escasas, por ende, por poca frecuencia. No sé si la experiencia que puedes tener con respecto a esas hernias obturatrices y su abordaje, ¿no? Sí, hace muy poco salió un artículo que en su título emulaba que son más frecuentes de lo que uno espera. Y cuando uno ve esos cojinetes grasos, hemos aprendido que a veces esos cojinetes grasos son normales, pero nadie puede hacer futurología respecto a la evolución natural de ese lipoma que se está introduciendo dentro de un orificio. ¿Puede ser normal? Sí, puede ser normal, pero ¿quién se atreve a afirmarme que ese lipoma no va a seguir creciendo y no va a dar sintomatología? Yo creo que el concepto que nos ha vertido Edward Félix nos ha permitido entender de que forman parte de las denominadas hernias ocultas y que hay una frase que por lo menos la usamos muchos en Argentina, que es: más vale prevenir que curar. Entonces, ¿por qué no ir a buscarla si además la vamos a prevenir? Entonces, esa es la realidad. Nosotros, cuando empezamos a buscar las hernias obturatrices, las empezamos a encontrar con mucho más frecuencia de lo que las encontrábamos antes. Antes, cuando encontrábamos una hernia obturatriz, todos festejábamos. Ahora ya prácticamente forma parte de nuestra rutina y la encontramos con mucho más frecuencia y ya lo tomamos como un hecho común. Perfecto. Hay una pregunta inicial con respecto al libro conocido como, al libro que vos presentás hace algún tiempo atrás, el año pasado. Y nos preguntaban acerca de cómo adquirir el libro. Fue una pregunta inicial en nuestro chat. Mira, es muy simple. Ingresan pueden ingresar a mi Facebook. Bueno, a mí me están llegando un montón de mensajes de mucha gente que está ahora en el... Pero si ustedes ingresan a mi... lo tengo acá a mano porque a veces ni me lo acuerdo. Si ustedes ingresan a Ezequiel M. Palmisano, Ezequiel M. Palmisano en mi Facebook, ahí busquen en mi muro cómo adquirir el libro. El libro versión impresa está agotado. Lo único que quedó es la versión digital en ebook. Y ahí pueden acceder a distintas plataformas. Está en Amazon, está en Google Play, está en App Store y también está en Casa del Libro. En cualquiera de las plataformas lo buscan y pueden acceder a la adquisición del ebook, que es exactamente igual que el libro, pero en versión digital, y lo pueden llevar a cualquier dispositivo. Doctor Palmisano, tengo una duda. Uno puede, cuando uno como residente está tratando de, obviamente, tratar de encontrar pacientes y buscar hacer este tratamiento endoscópico, ¿cuándo uno podría considerarse que después de repente algún número en especial ya domina de repente la técnica, o ya podría considerarse no especialista, sino con mayor confianza en tratar hernias inguinales por vía laparoscópica?
Esa es la peor pregunta que me pueden hacer, porque yo soy un detractor de esa respuesta. Yo creo que nunca se termina de aprender la hernia, el acceso laparoendoscópico de las hernias de la región inguinal. A ver, si bien existe la literatura que hablan de 50 casos, de 80 casos, etcétera, no podemos generalizar en todos los cirujanos por igual. Nosotros lo que decimos es que si vos haces un determinado volumen de cirugías de determinada patología al año, podés considerarte o no experto o especialista de. El profesor Alfredo Moreno Egea, que yo lo considero un gran maestro de la cirugía de la pared abdominal, tuve una charla muy, muy amena con él en un tiempito libre en Salta, en una de las jornadas del Grupo Iberoamericano, y él dijo que tiene menos miedo a entrar a operar una colecistectomía videolaparoscópica, o mejor dicho, si bien respeta todas las patologías por igual, le tiene mucho más temor a operar una hernia que a operar una vesícula. Eso habla de que lo que de alguna manera decía Miguel Magdaleno García, nosotros tenemos que tener una sólida formación anatómica, y él es un anatomista puro, pero muchas veces las hernias nos dan sorpresas, razón por la cual uno no tiene que no tiene que tener como horizonte una determinada cantidad de hernias para decir yo ya sé operarlas, porque ahí es cuando cometemos el error. Primero tenemos que crear nuestras habilidades y destrezas simuladas. ¿Con quién? Con un proctor que esté al lado nuestro, con un tutor que esté al lado nuestro. Hay un montón de cursos que se dan por donde se les ocurra, diplomados por donde se les ocurra, todos con profesores de excelente calidad. Después tienen que formar un grupo, no, con un electricista, un plomero y yo hacer la hernia. No, todo por el contrario. Tienen que tratar de armar grupos que estén en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que yo empecé a operar hernia laparoscópica y el único que sabía la anatomía de la hernia laparoscópica era yo. Y el que me estaba ayudando no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Y nosotros necesitamos tener a nuestro lado alguien que también vea lo mismo que estamos viendo nosotros y nos diga, sí, Ezequiel, poné el medio de fijación ahí porque no vamos a tener ningún problema. O por lo menos entre los 2 o 3 consensuar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Formen equipos de trabajo y no piensen en un número de cirugías. Piensen en formarse bien. Ámbito simulado, ámbito de quirófano, proctor y equipo, todos pensando en la cirugía de la pared abdominal. Muchísimas gracias, Doc. Una pregunta muy curiosa. Con respecto a la cirugía laparoscópica, en cirugía de apendicitis aguda, conocemos incluso que hay una clasificación laparoscópica de apendicitis aguda más allá de la clasificación que uno conoce natural, es decir, conocemos, y todas esas fueron en la época de la cirugía abierta, Rutko, Robbins, ¿no? Nyhus. ¿Cree que podría haber en algún momento una clasificación laparoscópica de la hernia? La hay. Una clasificación de la hay. Conocida. Existe una clasificación laparoscópica de las hernias de la región inguinal, pero que no todos la aplican. Y yo lo que planteo siempre es que sería bueno que en algún momento todos hablemos en un mismo idioma. De hecho, el artículo que publicamos la editorial que publicamos con el doctor Héctor Armando Cisnero trata de unificar criterios de la forma en la que hablamos. El trabajo de anatomía que acabamos de publicar intenta también unificar criterios. Yo creo que es necesario que los grupos comiencen a juntar, registrar información y se pudo hacer con la pancreatitis aguda a través de los distintos consensos, Atlanta, etcétera. ¿Por qué no lo podemos hacer con las hernias? Existe una clasificación, pero si uno va a las guías, hoy solamente se habla de clasificación según la localización. Quizás podría haber otras
digamos, formas de clasificarlas. NIHUS ha propuesto una y hay otras alternativas. Lo que pasa es que todavía no se ha adaptado al vocabulario porque quizás alguna de estas clasificaciones son tan engorrosas que es preferible clasificarlas directamente por su localización que ser tan específicos en su apreciación. Gracias, Le dejamos el trabajo de clasificar la hernia laparoscópica a Ricardo. Bien. Bueno. Bueno, veo gente si hubiera algún comentario más, alguna pregunta. Una ardua tarea me estás encomendando en público, Ezequiel, Pero perdón, Ricardo, vos no estás para cosas chicas. No, te estoy diciendo, no, por supuesto. Existen muchas clasificaciones, pues todas las conocemos, ¿no? Y también algunos por ahí dicen, cuando hay muchas, ninguna es buena, ¿no? Es decir, pero al menos no se trata de poder consensuar, lo cual es un poco complicado también, ¿no? Y al menos tenemos de la Sociedad Europea de Hernias, actualmente la que trata de darnos las pautas más, digamos, generales y bueno, ¿y qué vendrá después? No sabemos, ¿no? Creo que lo que tú dijiste sobre el entrenamiento de equipos quirúrgicos es vital. Si bien existen muchos cursos, pues, individuales, pero el equipo quirúrgico tiene que funcionar, tiene que sintonizar para justamente hacer el mejor trabajo buscando el mejor resultado para el paciente, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? 100% Ricardo, de acuerdo. Sí, Ricardo, mencionó acerca, y eso es muy cierto, ¿no? El uso de simuladores en una cirugía herniaria previa a poder tratar al paciente. El mejor simulador, por ejemplo, ¿cuál crees que sería el mejor ejemplo para poder iniciar en simulación de... Bueno, mira, en relación a eso, que es un tema que también me gusta mucho, si bien la vez pasada en una de las charlas mostramos el modelo del doctor Andrés Hansen, ¿no? De la chuleta de cerdo, digamos, también y también creo que tenemos que decirle a Andrés que lo actualice, ¿no? Con lo que nos está diciendo Ezequiel, ¿no? ¿No les parece? Pero es una forma, ¿no? Una forma más. Después he visto muchos reportes y muchos intentos de poder emular, pues, ¿no? La ubicación, el mismo espacio de trabajo, los mismos ángulos, la misma posición de los trócares, los ángulos de ataque, todos los conceptos de cirugía videoendoscópica, de la cirugía hernia laparoscópica, pero todavía, digamos, no hay un modelo, por decirlo así, que sea el más efectivo, ¿no? Creo que todos son válidos, ¿no? Creo que lo más importante es, como ya Ezequiel ha mostrado, tener el reconocimiento anatómico, el tener pues las destrezas básicas y también de la laparoscopía avanzada, principalmente en lo que es de nudos y suturas laparoscópicas. Y nada, decir, creo, y lo otro que mencionó también respecto a ese famoso número, ¿no? En relación a la famosa curva de aprendizaje, lo cual pues es muy imprecisa, ¿no? Porque como él mismo dijo, ¿no? Uno va empezando de repente por aquellos casos un poquito más ideales, pero llega después a un exceso de confianza que después ya va retomando otros casos más complejos y de repente ahí puede pasar algún problema, ¿no? Entonces es así, creo que retomamos nuevamente al inicio y así siempre vamos aprendiendo y aprendiendo en el devenir, ¿no? Hasta que, bueno, existe también la famosa, de repente, de lo maestro que dice que el cirujano se forma, un cirujano ya, como se dice, cuajado en 5, hasta uno dice 10 años, ya como que está, digamos, con más carácter para poder afrontar, en este caso, si es apasionado la cirugía de hernia, ya con más confianza los casos. Gracias, Ricardo, por esa pauta. Ezequiel, ¿algún comentario? No, yo creo que un poco a modo de conclusión, creo que hemos
con esta nueva publicación intentado darle forma a la anatomía que estábamos tradicionalmente acostumbrados a describir, que de alguna manera el agregado del componente obturatriz al triángulo femoral le damos un concepto práctico y le decimos al mundo, porque así es, que el concepto de la Y invertida no podemos homologarlo en el hombre y en la mujer porque las estructuras anatómicas son totalmente distintas y que existe una descripción que hay que aplicar, y en este caso nosotros, en homenaje a Seid, la replicamos por la similitud, aunque él inicialmente la describe en el varón. Es decir, nos hemos olvidado del orificio miopectíneo de la mujer por lo interesante que es el orificio miopectíneo del varón y la frecuencia con la que vemos hernias inguinales en los hombres. Pero las mujeres también vienen a la consulta, operamos también hernias inguinales en mujeres, y también se merece una nomenclatura que de alguna manera sea acorde a su anatomía. Y yo les voy a dejar una inquietud, porque ustedes saben que Palmisano está hablando con ustedes y al mismo tiempo, pasando esta laptop, hay otra laptop que está recopilando otros artículos. En breve va a salir una nueva publicación donde vamos a agregar un componente más a esta actualización de la nomenclatura. Así que nada, se los dejo ahí. Cuando salga esa nueva nomenclatura, este nuevo aporte a la nomenclatura que ya describimos, se lo vamos a compartir. Pero por sobre todas las cosas, esto me pone contento porque sabemos que la cirugía de la pared abdominal está creciendo, y por sobre todas las cosas es que nos mantiene inquietos. Y lo único que tenemos que hacer es lo que yo digo. Cuando escribimos el libro me pidieron un prólogo, y ustedes cuando lean el libro van a ver que yo no escribí ningún prólogo. Decidí como editor del libro escribir solo una frase, y esa frase es la que esbozo siempre. No solo decir lo que hacemos, sino que tenemos que demostrarlo con el ejemplo, y este es el mejor ejemplo de lo que podemos hacer. Nada más que eso. Ezequiel. Muchísimas gracias, Ezequiel. Ricardo. Ezequiel, creo que te faltó agregar ahí una frase más, o una expresión más. Creer, crear y crecer. ¿Para qué te tengo a vos, Ricardo? Honradísimo de poder tenerte y haberte tenido bien y gozado esta noche en esta reunión importante que nos has tenido el honor de poder presentar los conceptos actuales de la anatomía de la región inguinal posterior endoscópica. Nos has hecho el honor importantísimo, nos complace tenerte siempre, lo sabes muy bien. Y bueno, muy más que agradecidos, también gustoso haberte podido reunir a un gran grupo de cirujanos y gran grupo de seguidores esta noche. Está presente en eso, en el líder de poder lanzar conocimiento, crear conocimiento, tanto para pacientes y cirujanos de la comunidad acá en Perú y a nivel internacional también. Bueno, le dejo las palabras, vamos a las palabras y doctora. Bueno, doctor Medrano, gracias por el pase. Lo último que quería mencionar era agradecer totalmente al doctor Palmisano por estas pautas, por su publicación, y reforzar sobre todo el tema de la anatomía de la pared abdominal y sobre todo de la hernia inguinal, que en verdad es muy frecuente, y sobre todo para nosotros los residentes a veces es un mundo, pero es si no identificamos la anatomía, pues ¿qué buscamos resolver? Pues creo que sobre todo el plano de pared abdominal lo que busca es restablecer
lo que de alguna manera en el transcurso del tiempo ha hecho el defecto de alterarlo. Y qué mejor que tratar de retomar lo que debe ser. Y como usted bien dice, tratar de interpretar y de compartir con todos nosotros y sobre todo con nosotros los residentes que estamos en el periodo de aprendizaje, pero que tenemos muchísimas ganas y bueno, yo sobre todo de tratar de profundizar en lo que es pared abdominal. Muchas gracias por sus palabras, a todos los presentes, también conocedores del área. Doctor Castro, siempre lo tenemos muy, muy presente. Muchas gracias por todo y de verdad, muy agradecida con todos. Excelente. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Siempre estamos pendientes de los aportes que nos das. Te seguimos en redes. Muchas gracias, con el corazón. Gracias a ustedes. Un gran abrazo a todos. Gracias, Ese. Nos vemos. Chao, Johan. Chao, Berita. Chao, Miguel. Chao, saludos. Bye. Nos vemos. Chao. Chao.